Muy bien, buenas noches doctores. Vamos a dar inicio a nuestro repaso del día de hoy. Vamos a hablar acerca de radioanatomía de la columna vertebral. Bien, como ya vimos o ya han visto seguramente en teoría, y se han percatado, si conocemos bien las estructuras óseas a nivel del dorso, lo que viene a ser columna, costillas, etcétera, entonces el reconocimiento de las estructuras en las radiografías o en las tomografías no va a ser tan complejo, ¿no? Entonces, empecemos con la región cervical. Vamos a ver radiología de columna cervical. Acá tenemos las vértebras más resaltantes de la región cervical. Tenemos, a ver un ratito. Tenemos hacia el lado izquierdo una vértebra cervical típica. En el medio tenemos la vértebra C1, el atlas. Y en el lado derecho pues tenemos el axis. Reconocer las estructuras, bastante sencillas. Por ejemplo, aquí nos hemos colocado en la misma posición. Por acá tenemos la apófisis espinosa, ¿no? Característica en la cervical. Esta apófisis espinosa es bífida. Podemos ver también la presencia de las láminas, ¿no? A ambos lados. Se puede apreciar el agujero transverso y también se puede apreciar pues las apófisis transversas que en las cervicales se caracterizan por ser bituberosas. Un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. En el atlas podemos reconocer pues la carilla articular superior del atlas en ambos lados, carilla que se va a articular pues con los cóndilos del occipital. Hacia la parte inferior, la carilla articular inferior del atlas, que se articulará con las carillas articulares superiores del axis, que justamente son estas de acá. Hacia los costados se puede apreciar también las apófisis transversas del atlas. Con respecto al axis, podemos ver acá una estructura triangular, que viene a ser la apófisis espinosa del axis. A ver si se acuerdan. Doctores, ¿qué músculos se originan de la apófisis espinosa del axis? ¿Se acuerdan de alguno? Una pista. Pertenecen al grupo de los músculos suboccipitales. El recto, sí, el recto posterior mayor de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza, ¿no? Los músculos que se iban a originar de la apófisis espinosa del axis. Esta imagen es una radiografía con la boca abierta, se llama una radiografía transoral. Este tipo de radiografías se realiza pues cuando se sospecha de alguna fractura del diente del axis, ¿no? Es similar a una radiografía anteroposterior del cráneo, pero en este caso es con la boca abierta, pues, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan como referencia, ¿no? El ángulo de la mandíbula, si nosotros lo proyectamos hacia la parte posterior, hacia la región vertebral, vamos a ver que el ángulo de la mandíbula coincide con la posición de la tercera vértebra cervical.
Entonces, si la boca estuviera cerrada, eh, las piezas dentarias, pues, ocultarían a nuestro axis, debido a que los dientes, como puedes ver, son más radioopacos, ¿no? Debido al esmalte que tienen y la gran cantidad de hidroxiapatita que tienen a nivel del esmalte. Entonces, para poder visualizar mejor el axis, se toma este tipo de radiografías transorales con la boca abierta, ¿no? Podemos apreciar aquí ya claramente, vamos a cambiar de color, se puede observar claramente el diente del axis, ¿no? Puedo ver también esta articulación de aquí, ¿no? ¿Qué articulación es esta? La articulación atlantoaxial lateral. Excelente, ¿no? Esta articulación atlanto-axoidea lateral, ¿no? Una articulación de tipo sinovial plana, pues que va a tener la función de acompañar el movimiento de rotación de la cabeza, ¿no? Provocando un deslizamiento entre ambas superficies articulares. A ver aquí, sorpréndeme a ver, ¿qué sería esto de aquí? Número 7. La carilla articular inferior del atlas, ¿cierto? Podemos ver que se va a articular con el número 19, mire. Que vendría a ser la carilla articular superior del axis. Ahora, ese espacio, el número 2, pues viene a ser el espacio que hay entre la articulación atlanto-axial lateral. Veamos la tomografía de arriba. ¿Qué encontramos acá? A ver, ¿qué es esto? Los cóndilos del occipital. Oh, correcto, los cóndilos del occipital. Y estos cóndilos del occipital podemos ver que se articulan con las superficies articulares superiores del atlas, formando pues nuestra articulación. Articulación atlanto-occipital. ¿Bien? Para los que tienen dudas, Doctor, perdón, hola. ese corte es coronal, ¿verdad? Excelente, es un corte coronal, correcto. Para más o menos para que tengan una idea o para poder completar la idea, era necesario acá que se fijen en el diente del axis, la carilla articular superior del axis, ¿bien? Y se va a ver por completo, pues, las masas laterales del atlas. ¿Sí? Ahí está, las masas laterales del atlas. Muy bien, sigamos. Ujú, ahora sí. A ver, veamos esta primera imagen. ¿Qué movimiento está haciendo la persona aquí? ¿Será una flexión o una extensión de la cabeza? ¿Sí? ¿Mm? Extensión. Una Extensión. extensión. Excelente, doctores. Una extensión de la cabeza. ¿Y cuál es el ligamento que limita ese movimiento de extensión de la cabeza? El ligamento longitudinal anterior.
El ligamento longitudinal anterior. Excelente, doctora. Perfecto. Ahora, ya sabemos que el ligamento es el que se va a encargar de limitar ese movimiento de extensión de la cabeza. Y por otro lado, ¿cuáles son los músculos encargados de realizar este movimiento? ¿Mm? Los esplenios, pues, los esplenios de la cabeza y el cuello son los encargados de realizar este movimiento de extensión de la cabeza. No, pero ojo, los esplenios deben tener una contracción bilateral, tanto esplenio de la cabeza y cuello del lado derecho como del lado izquierdo. No, porque si los esplenios solamente los de un lado hacen contracción, pues mi cabeza se inclinaría hacia el mismo lado, ¿no? Habría una inclinación ipsilateral para el mismo lado. Bien, pero si hay una contracción bilateral del esplenio de la cabeza y del esplenio del cuello, haríamos movimiento de extensión de la cabeza e incluso podríamos considerar también al músculo semiespinoso de la cabeza participando en este movimiento de extensión. Bien, a ver, radiográficamente, ¿qué vemos por acá? A ver, ayúdame. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy señalando? ¿Qué estoy señalando? A ver, cuenta. Tubérculo posterior del atlas. Excelente, ¿no? Ese es el tubérculo posterior del atlas, ¿no? Hacia adelante se puede ver claramente la articulación atlantoaxoidea media, que es una articulación de tipo sinovial trocoide y pues realizará movimientos de rotación de la cabeza, ¿no? Muy bien. Vayamos a la siguiente imagen. En esta segunda imagen, en esta segunda radiografía, podemos ver que la persona está haciendo un movimiento de flexión de la cabeza, ¿cierto? A ver, aquí sí la pregunta varía, ¿no? Porque cuando la persona hacía extensión de la cabeza, nosotros preguntamos qué ligamento, ¿no? Es el que limitaba ese movimiento. Pero en este caso, tendríamos que decir qué ligamentos, porque son varios. A ver, díganme, en este movimiento de flexión de la cabeza y el cuello, ¿qué músculos, perdón, qué ligamentos son los que limitan ese movimiento? Principalmente el ligamento longitudinal posterior, ¿cierto? El ligamento longitudinal posterior sería el principal ligamento en limitar el movimiento de flexión de la cabeza. Pero no es el único, mira, porque si ustedes observan aquí, miren la comparación, miren la posición de las apófisis espinosas aquí, están pegaditas una sobre otra, pero en este caso, mira, hay una separación entre las apófisis espinosas, por lo tanto, ese ligamento también se va a ver
o mejor dicho, va a ayudar a limitar ese movimiento de flexión de la cabeza. Bien, entonces en este caso los ligamentos comprometidos o que limitarán el movimiento serían el ligamento longitudinal posterior, ligamento interespinoso, ligamento interespinoso y también los ligamentos amarillos. Bien. Aquí vemos una tomografía. Se puede ver algo acá que no tiene nombre. Lo de color rosado, mira. ¿Qué creen que es eso de color rosado? ¿Mm? Esto de rosado es el ligamento transverso, ¿no? El ligamento transverso del atlas. Y acá, pues, esquemáticamente han colocado, pues, una parte hacia arriba, una parte hacia abajo, que representa, pues, al haz o fascículo superior y al haz o fascículo inferior. Y en conjunto las estructuras, pues, formarían nuestro ligamento cruciforme, ¿no? Recordar que este ligamento cruciforme actúa como una estructura que va a limitar el desplazamiento del diente del axis hacia la parte posterior, ¿no? Para evitar una presión a nivel de la médula espinal. Sin embargo, este ligamento cruciforme no está solo, ¿sí? Tiene apoyo de una membrana que lo cubre, que se conoce como la membrana tectoria. Entonces, esta membrana tectoria es la encargada de reforzar al ligamento cruciforme y de esta manera, pues, evitar el desplazamiento del diente hacia la parte posterior. Aquí también, esquemáticamente, se han pintado los ligamentos amarillos entre las láminas. Se pueden ver acá de color blanco los ligamentos interespinosos, ¿no? Se ve el ligamento supraespinoso, el longitudinal posterior de color rojo o rosado y el ligamento longitudinal anterior por delante de los cuerpos vertebrales. En la región torácica, mira, esta es una radiografía lateral, se pueden ver los cuerpos vertebrales de las vértebras torácicas y se puede ver sobre ellos unas líneas oblicuas, la sobreposición de unas líneas oblicuas, pues que vienen a ser las costillas. Ahí están mis cosas. En esta imagen, en esta radiografía lateral, la columna de la región torácica, podemos observar también que entre vértebra y vértebra encontramos un espacio, acá está con número 15, que viene a ser el espacio intervertebral. No podemos decir disco intervertebral porque el disco no se ve, al menos radiográficamente no. Entonces lo llamaremos el espacio intervertebral, pues que representa el espacio donde se ubica nuestro disco intervertebral. Bien, hacia la parte posterior tenemos los pedículos y en los bordes de los pedículos tenemos las escotaduras, ¿no? Una escotadura superior, una escotadura inferior. Al articularse las vértebras,
Esas escotaduras formarán un foramen que viene a ser el agujero intervertebral, foramen intervertebral. Y si por ahí te dijeron agujero de conjunción, es correcto. ¿Ok? En la imagen del lado izquierdo, vean esta radiografía, se pueden ver unos arcos en la parte posterior que representan pues a los ángulos de las costillas, ¿no? Los ángulos de las costillas aquí. No vayan a confundirlo con las apófisis transversas, las apófisis, ¿no? Simplemente son los ángulos de las costillas. Algunas articulaciones que ya conocemos, la articulación costovertebral y la articulación costotransversal, ¿no? Articulaciones que ya hemos visto en la primera clase. En la región lumbar, ¿miren? Se pueden ver mejor los cuerpos vertebrales, mucho más grandes. Se ven también los agujeros intervertebrales de mayor tamaño también. Claro, si los cuerpos son más grandes, los agujeros también, ¿no? Porque aumenta el espacio pues entre vértebra y vértebra. Ahora, ¿qué más podemos ver por acá? Hacia el lado derecho se pueden ver, ¿no?, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Se puede ver ligeramente hacia los costados las apófisis transversas de las vértebras lumbares, que algunos mencionan o denominan a estas apófisis como las apófisis costales o apófisis costiformes, ¿no? Porque estas apófisis transversas son mucho más planas que las demás y más alargadas, muy similar a la forma que tienen las costillas, ¿no? Por eso el término costiforme. Seguimos descendiendo y miren acá. Eh, vemos un perrito, ¿no? Esta es una radiografía con incidencia oblicua, se le conoce como la radiografía de la Chapelle. Es una radiografía, pues, de la región lumbar, pero que se toma, pues, en sentido oblicuo, ¿no? ¿Y para qué yo quisiera tomar este tipo de radiografías? En el caso de que se sospeche, pues, de una espondilólisis, ¿ok? La espondilólisis es una fractura, ¿no?, que va a haber a nivel de la vértebra, comprometiendo, pues, la lámina y la apófisis articular inferior. En este tipo de radiografías oblicuas de la región lumbar, se va a apreciar una imagen bien peculiar, ¿no? La imagen de un perrito. Si nosotros delimitamos la silueta del perrito, vamos a ver que hay ciertas estructuras de la vértebra que forman cada parte del perrito, ¿no? Por ejemplo, el hocico del perrito viene a ser la apófisis transversa, apófisis costal, como dice aquí, o apófisis costiforme, ¿no? Las orejitas vienen a ser las apófisis articulares superiores, el cuerpito, las láminas, la colita y la patita posterior por la apófisis espinosa. Y hacia adelante
la patita anterior, la apófisis articular inferior, ¿no? Entonces, la espondilólisis consiste en ver una fractura entre la lámina y la apófisis articular inferior. De esta manera, pues cuando se toma este tipo de radiografías y existiera una espondilólisis, se vería como el perrito decapitado, ¿no? O el perrito con un collarín. ¿Bien? Eso es una espondilólisis. Cuando vemos la región del sacro, en esta imagen, se puede ver pues que nuestras crestas sacras transversales, las crestas transversales del sacro, radiográficamente se ven como una línea, ¿no? Una línea transversal. Y estas líneas transversales pues vienen a ser la evidencia de la fusión de nuestras vértebras sacras, ¿no? Estamos hablando radiográficamente. Hacia los costados de esas líneas transversales tenemos los forámenes sacros anteriores. Y así como tienes anteriores, los vas a encontrar también en la parte posterior. Estos agujeros sacros o forámenes sacros van a permitir que por ahí emerjan pues las raíces anteriores de los nervios sacros. Bien, hacia la parte inferior del sacro podemos ver dos estructuras que sobresalen, que son las astas del sacro. Precisamente esas estructuras son las que se van a articular con el coxis. ¿Bien? Ahora, sigamos. Acá, en esta radiografía, se pueden observar, miren, la cresta sacra media, parte central. Lateralmente podemos visualizar con un poquito de dificultad los agujeros sacros anteriores. ¿Sí? Se puede ver por los costados también, las alas del sacro, las alas del sacro y la articulación que van a tener con el hueso ilíaco, ¿no? La articulación sacroiliaca. Bien, esto es lo relacionado pues a las vértebras lumbar, a la radioanatomía de las vértebras. Bien, aquí para terminar, dos términos a tener en consideración: la espondilólisis y la espondilolistesis, ¿no? Dos términos muy sencillos, muy similares, pero diferentes, ¿no? Acuérdese, espondilólisis, lisis, ruptura. Entonces ahí se presenta una fractura, pues a nivel de la vértebra. En cambio, la espondilolistesis es un desplazamiento, ¿ya? Es un desplazamiento. Pero este desplazamiento puede ser en dos sentidos, ¿no? Un desplazamiento anterior, en este caso se llamaría una anterolistesis, y un desplazamiento en sentido posterior sería una retrolistesis. Retrolistesis. ¿Eh? Y para terminar, cabe resaltar que
esta espondilolistesis, este desplazamiento, puede ser una consecuencia de una espondilolisis. Claro, si se rompe la vértebra, entonces puede haber un desplazamiento hacia adelante, ¿no? Habría una anteroliste. Dos términos a tener en consideración. ¿Ok? Y acá, para terminar, a ver, ayúdenme. ¿Qué es el número 2? Un ligamento que une los cuerpos vertebrales por su cara anterior, el ligamento longitudinal anterior. Como esta es una tomografía, puedo ver aquí el disco intervertebral, cosa que no lo veía cuando era una radiografía. ¿Qué más tenemos por acá? El número 15, que es similar a lo que está señalando acá arriba. En ambos casos son los ligamentos amarillos, ¿no? Y hacia la parte inferior, mira un conjunto de fibras nerviosas que viene a ser la cola de caballo o cauda equina. ¿Mm? ¿Qué es la cola de caballo, profe? ¿Qué es la cauda equina? Bien. Nuestra médula espinal, acá está mi médula espinal, y miren cómo en su parte más inferior, su parte terminal, se estrecha la médula espinal. Se estrecha, ¿no? A este estrechamiento se le conoce como el cono medular. Este cono medular es muy importante porque acá vamos a encontrar los centros de control de la micción y la defecación. Sí, muy importante. ¿A qué nivel vertebral encontramos este cono medular? Entre la primera y la segunda vértebra lumbar. Ahí termina precisamente mi médula espinal con este cono medular. Y de ahí seguimos, pues, ¿no? Tenemos L3, L4, 5. Entonces, de esta porción terminal van a salir varias raíces nerviosas, varias raíces nerviosas, muchas raíces. A esas raíces nerviosas se le conoce pues como la cola de caballo. Bien, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Mm, ya, miren este espacio blanco, todo este espacio blanco que tú ves acá, es un espacio donde vas a encontrar gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si te das cuenta, arriba es bastante angosto, la zona blanca es bastante angosta, no hay mucho, pero a partir de L2, miren, hay una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, esto nos permite ver, pues, que cuando se quiera tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, esta muestra se debe tomar desde la segunda vértebra lumbar hacia abajo, ¿no? Entre L2 y L4. Cuando usted llegue a Morfo 4, hable acerca de la anatomía del sistema nervioso, va a ver, hay una clase que hablan acerca del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hablan de dónde se produce el líquido cefalorraquídeo, el recorrido intraventricular que tiene el líquido cefalorraquídeo, pero también, además de encontrarse dentro de los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo se encuentra en un espacio denominado el espacio subaracnoideo.
Y estos espacios subaracnoideos, hay lugares en donde estos espacios son más amplios, permitiendo alojar mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Hay muchos de estos espacios, se llaman cisternas. Los encuentras dentro del cráneo, ¿no? Incluso uno de los más grandes está dentro del cráneo, pero llegar a tener acceso a a esos espacios para extraer líquido cefalorraquídeo sería muy complicado. Entonces, aquí en la región lumbar, nosotros vamos a tener una zona que es rica en líquido cefalorraquídeo, por eso lo ves así bien grande, de color blanco, porque hay gran cantidad de líquido cefalorraquídeo. A esta zona se le conoce como la cisterna lumbar, ¿no? Entonces, esta cisterna pues me va a permitir a mí extraer líquido cefalorraquídeo para poder analizar el líquido si es que se sospecha, pues, por ejemplo, de una meningitis, ¿no? Un dato importante, pues el líquido cefalorraquídeo es un líquido totalmente transparente. El mayor porcentaje del contenido de este líquido es agua. Vas a encontrar proteínas, glucosa, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una meningitis, ese líquido pues se torna de un color más turbio, ya no es transparente, y en algunos casos pues este líquido se torna de un color lechoso blanquecino, ¿no? Evidenciando pues que hay una infección a nivel de las meninges. Bien, entonces, pero eso ya lo verán en su momento. Y listo, eso es radioanatomía del dorso. Bien, listo. Preguntas, dudas, consultas. Estarán estudiando para su examen, semana 15. Muy bien. Si no hay más preguntas, si no hay ninguna pregunta, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Cualquier consulta, ya nos vemos en la clase de teoría o de práctica. Bien, cuídense. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Cuídense. Gracias.